El sol ardía en lo alto cuando Jesús sintió en su interior el llamado innegable del Espíritu. El Jordán aún susurraba ecos de su bautismo, y la voz del Padre resonaba en su mente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin vacilar, dejó atrás las multitudes y se adentró en el vasto y desolado desierto. El polvo se arremolinaba a su alrededor, mientras cada paso lo llevaba más lejos del mundo y más cerca del propósito divino. El calor era insoportable. El aire seco quemaba su garganta. Cada paso que daba lo alejaba más de la civilización y lo sumergía en la prueba definitiva. El desierto era un océano de arena y piedra. Jesús avanzó, dejando que la soledad le envolviera. Sus pensamientos se mezclaban con el sonido del viento, que parecía susurrarle advertencias. El calor abrasador de la tarde y el frío cortante de la noche marcaban su camino. Su estómago vacío comenzó a quejarse, su cuerpo a debilitarse, pero su espíritu permanecía firme. En ese silencio abrumador, una presencia oscura comenzó a acechar. Jesús sintió como algo lo observaba desde la penumbra, un susurro en la brisa, una sombra en la lejanía. La verdadera prueba estaba por comenzar. Cuando la luna iluminaba las dunas, una sombra emergió. Un susurro rompió la quietud. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una oferta insidiosa, un bálsamo para su hambre lacerante. La noche se tornó más oscura, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Jesús alzó la vista al cielo y respondió con la certeza de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese instante, el viento cesó y la sombra pareció estremecerse, pero no se desvaneció. Al contrario, se fortaleció. La batalla apenas comenzaba. En un parpadeo, el paisaje cambió. Jesús se encontró sobre la cúspide del templo de Jerusalén. A sus pies, la ciudad sagrada latía con la vida de los fieles. La voz del tentador se deslizó con astucia. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Las luces de la ciudad parecían titilar con cada palabra del adversario. Jesús sintió el peso de la prueba, pero con la calma de quien conoce la verdad, replicó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La escena se disolvió en la nada. El silencio regresó, pero la batalla aún no había terminado. El viento azotó con fuerza cuando Jesús se encontró sobre una montaña colosal. A lo lejos, se desplegaban reinos gloriosos, ciudades resplandecientes, ejércitos poderosos. La tentación se hizo promesa. Todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús sintió el peso de la humanidad, su dolor y su deseo de redención. Pero su misión era mayor que un reino terrenal. La tentación de la gloria efímera palidecía ante la eternidad. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El cielo se oscureció por un instante, como si la tierra misma dudara de lo que ocurría. Pero Jesús no flaqueó. Su decisión estaba tomada. El desierto tembló con la furia del tentador. Un rugido profundo pareció sacudir la tierra. La noche cayó súbitamente, y la oscuridad se arremolinó como una tormenta. Jesús permaneció en pie, inamovible. La batalla espiritual alcanzaba su clímax. Las sombras intentaron envolverlo, pero su fe resplandecía con el fuego del Espíritu. La presencia del adversario se tornó palpable, como si la propia realidad se retorciera ante la presión de su ira. Sin embargo, Jesús no tembló, no dudó. Su espíritu estaba por encima del miedo. El hambre y el cansancio golpeaban su cuerpo, pero su espíritu era inquebrantable. Satanás lanzó sus últimas maquinaciones, dudas, ilusiones.
miedo. En la penumbra, visiones de grandeza y promesas de poder danzaban frente a él. Pero en cada ataque, Jesús respondió con la verdad, la palabra viva. Su ayuno no era solo de alimento, sino del mundo, del poder, del orgullo. Cada tentación rechazada era una victoria sellada en la eternidad. Finalmente, las sombras comenzaron a desvanecerse. El enemigo había jugado sus cartas y había perdido. Un grito final rasgó el aire. Satanás se desvaneció como la niebla ante el amanecer. Las tinieblas retrocedieron y la calma regresó al desierto. Jesús, agotado pero victorioso, se arrodilló en oración. Había vencido no con la fuerza de un guerrero, sino con la firmeza de la fe. En ese instante, un resplandor dorado cruzó el horizonte. No era solo el amanecer, era el comienzo de algo mucho más grande. Jesús levantó la vista y supo que su prueba había terminado. El cielo se abrió y una luz dorada bañó el paisaje. Ángeles descendieron rodeando al Hijo de Dios. Le ofrecieron alimento, restaurando su cuerpo, pero su espíritu ya estaba lleno. Su Padre había estado con él en todo momento. La prueba había concluido. Jesús cerró los ojos por un momento, sintiendo el alivio en cada fibra de su ser. La misión aún no había comenzado, pero él estaba listo, más fuerte que nunca. Con el alba, Jesús se puso de pie. Sus pasos se dirigieron fuera del desierto, hacia los caminos del mundo. Cada paso que daba lo acercaba a su destino, a su propósito. Había vencido al enemigo en su propio terreno. Ahora era tiempo de predicar, sanar y guiar a la humanidad hacia la luz. La sombra de la cruz ya se proyectaba en el horizonte, pero él no tenía miedo. Había superado la prueba. La historia de salvación estaba por escribirse. ¿Cómo podemos aplicar lo que Jesús nos enseña en esta historia? En cada hogar, los problemas se presentan como olas implacables, tratando de desestabilizar la paz y la unión. Algunos enfrentan dificultades económicas, otros lidian con conflictos emocionales o familiares. Sin embargo, en medio de esas adversidades, hay algo que nos mantiene firmes: la fe. Pensemos en una familia como cualquier otra. Padres que trabajan arduamente para proveer, hijos que intentan cumplir sus sueños, pero que también enfrentan problemas en la escuela o con sus amigos. Un día, surge una crisis. El padre pierde su empleo y el peso de las responsabilidades se vuelve abrumador. La incertidumbre se instala en el hogar y la desesperación comienza a hacer estragos en el ánimo de todos. Es en esos momentos cuando la tentación se presenta, no con un disfraz aterrador, sino con susurros sutiles que parecen ofrecer salidas fáciles. La madre, cansada y preocupada, piensa en pedir un préstamo con intereses imposibles de pagar. El padre, sintiéndose inútil, considera aceptar un trabajo que va en contra de sus principios. Los hijos, al ver la tensión en casa, se dejan llevar por la angustia y comienzan a aislarse. Así como Jesús en el desierto, esta familia enfrenta pruebas que ponen a prueba su fe y su fortaleza. La tentación de rendirse, de tomar atajos, de perder la esperanza, es fuerte. Pero la verdadera victoria no está en evitar los problemas, sino en afrontarlos con determinación y fe. Recordemos que Jesús venció la tentación no con fuerza física, sino con la palabra y la confianza en Dios. Así también, esta familia decide resistir. En lugar de pedir un préstamo peligroso, buscan maneras de ajustar su presupuesto y confiar en que nuevas oportunidades llegarán. El padre, en lugar de aceptar un empleo que comprometa sus valores, decide perseverar y seguir buscando con integridad. Los hijos, en lugar de dejarse consumir por la preocupación, encuentran en la unión familiar un refugio seguro. Con el tiempo, la situación mejora. Un nuevo empleo llega, las dificultades económicas disminuyen y, más importante aún, la familia se fortalece. Aprenden que la fe no es solo para los momentos de calma,
sino la luz que guía en la oscuridad. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos tentaciones y desafíos. La clave no está en evitarlos, sino en enfrentarlos con la certeza de que la fe nos sostiene. Como Jesús en el desierto, podemos vencer nuestras pruebas si confiamos en que nunca estamos solos. Y cuando la tormenta pase, descubriremos que no solo hemos resistido, sino que hemos crecido más fuertes y unidos que nunca.